Romanos capítulo 6, en el versículo 23, un texto conocido. Dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vuelvo a repetirlo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos, porque permites, Señor Jesús, que podamos abrir la palabra y encontrar en ella sabiduría, paz, encontrar en ella, Señor, alivio para nuestras almas necesitadas, Señor. Encontrar consejo, bendito Dios, para nuestro peregrinar sobre esta tierra, bendito Dios. Y queremos suplicarte que seas esta tarde con nosotros, que inspires, Señor Jesús, y que bendiga, Señor, cada cosa que digamos, Señor, para que sean verdades eternas, Señor, y no solamente comentarios humanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, el texto es muy fuerte, hermano, pero el texto conlleva una promesa y una bendición. La paga del pecado es muerte. Y hermano, esto tiene cumplimiento tanto para gente que no conoce a Cristo, y esto es totalmente entendible. Gente que no quiere nada del Evangelio, que se burla de Dios, que no quiere escuchar absolutamente nada. El resultado es ese: la paga del pecado es la muerte. Pero este texto también es aplicable, hermano, al cristiano. Si el cristiano no cuida su comunión con Dios, si el cristiano olvida sus deberes básicos espirituales, si el cristiano aligera su caminata en Cristo Jesús, también podemos entender que la paga del pecado es la muerte. Que olvidando aquel compromiso y aquella consagración que tuvimos con Cristo, aligerando nuestra caminata con Dios, dejando atrás aquellos compromisos que hicimos con Cristo Jesús, si nosotros olvidamos ello, entonces también este texto es para nosotros. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Y la promesa también tenemos que manifestarla, porque la Biblia la habla y dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y es como si nos dijera: mas si nosotros perseveramos, mas si nosotros continuamos en esta caminata, mas si nosotros no olvidamos el pacto que hicimos con Dios y permanecemos fieles a Cristo, entonces dice la Escritura que la dádiva, el regalo, la corona que Dios nos ha preparado, dice la Escritura, es vida eterna. La Biblia nos ha provisto, nos ha dado muchos ejemplos de personajes que tuvieron o una u otra caminata cristiana, que tomaron decisiones correctas, que los llevó a perseverar en la fe, que los llevó a crecer, que los llevó a afianzarse en
donde nos manifiesta cómo gente que tuvo un llamado, gente que tuvo una misión que Dios le había dado, no cuidó su salvación, no cuidó su llamado, no cuidó de perseverar en la gracia, y por lo tanto su caminata cristiana fue totalmente caótica. En el libro de Jueces, en el capítulo 16, voy a leer del capítulo 13, perdón. El llamado de este hombre y de este personaje del cual hoy yo quiero hablarte, que todos lo conocemos, Sansón. Sansón, un hombre que se ha hecho una especie de comparativa al llamado que tuvo Juan el Bautista, que tiene similitud con el llamado que tuvo Juan el Bautista, que fueron llamados y fueron consagrados desde pequeños, aún antes de haber nacido, fueron llamados por Dios. Y dice en el capítulo 13, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El llamado de Sansón es uno de los llamados que la Biblia refiere como un llamado sobrenatural, un llamado aún desde el nacimiento de estaba consagrado para Dios. ¿Cuál era su misión? La Biblia dice que salvaría a Israel. Salvaría a Israel de mano de los filisteos. Que Dios lo había elegido para ser un líder en medio de su pueblo. Y que él pudiera liderar a Israel para que Israel fuese libre. Desde pequeño había sido llamado. El voto era un voto de nazareo. Era un voto de consagración a Dios. Tenían que llevar una especie de consagración y una especie de vida. No podían beber vino ni sidra, no podían comer
juicio de Dios. Y este es el personaje del cual yo quiero referirme. Un personaje que tuvo un llamado, al igual que tú y que yo hemos tenido un llamado. Y quizá nuestro llamado no sea a la altura de un nazareo, pero nuestro llamado también es un llamado divino, es un llamado celestial, es un llamado a ser consagrados a Dios en cuerpo y en alma. Es un llamado para apartarnos de aquellas cosas que nos estaban causando la muerte, como dice la Escritura. Porque la paga del pecado es la muerte. Y tuvimos un encuentro con Cristo Jesús y fuimos rescatados de Dios. ¿Para qué? Para ya no ser esclavos del pecado, dice la Escritura, sino ahora ser siervos de la justicia, hermanos. Ser hijos del Altísimo. Sansón había recibido este llamado, un llamado muy especial que él tenía, un llamado muy exclusivo. Mano, había sido llamado para salvar al pueblo de Israel, había sido llamado para consagrar su vida a Dios. Pero hermano, al estudiar la vida de Sansón, hermano, es un caso triste en la Escritura, porque no es un caso que quede marcado en la Biblia como para que nosotros podamos tomar un ejemplo positivo de él, hermano. Salomón, hermano, su única gloria fue haber tenido una constitución de fuerza, haber tenido una fortaleza. Pero hermano, él fue un hombre que coqueteó con el pecado. Él fue un hombre que no se mantuvo firme en el llamado que había recibido. Él fue un hombre que tomó a la ligera el llamado que Dios le había dado y constantemente él obró de manera incorrecta, pensando siempre que sería librado de esa nuevamente y que tendría una nueva oportunidad, hermano. Pero un día, hermano, se dio cuenta de que hay una consecuencia, dice el libro de Gálatas. Y este texto, hermano, lo hemos comentado y lo hemos leído, y dice la Escritura que el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y hermanos, es un claro ejemplo de alguien que fue llamado, es un claro ejemplo de alguien que fue consagrado a Dios, pero que no se mantuvo firme en el llamado que había tenido. Y hermano, creo yo que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. Dios nos ha dado una oportunidad para buscarle. Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Dios nos ha dado la oportunidad no solamente de arrepentirnos, sino de creer en Cristo Jesús, de creer en su sacrificio, de creer en su gracia y de que podamos abrazar la salvación y decir: gracias, Cristo, porque no fue por mis obras ni mis méritos, sino fue por tu amor y por tu misericordia en la cruz que yo puedo encontrar la salvación. Pero entonces adquiero también una responsabilidad. Y no significa que por esta responsabilidad yo he adquirido la salvación, no. Pero al haber adquirido la salvación, ahora yo me he comprometido de serle fiel a aquel que me rescató y me liberó de mis pecados. Y hermano, ya no puedo estar coqueteando con el pecado. Ya no puedo estar volteando y diciendo: bueno, pues al fin tendré otra oportunidad porque estoy bajo la gracia. No, hermano. Tenemos que mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Y si nosotros no cuidamos nuestra vida, y si nosotros no cuidamos nuestra consagración para con nuestro Dios, hermano, la consecuencia también es muerte, hermano. Muerte espiritual, muerte en nuestra familia. ¿Cuántos padres no he conocido, hermano? ¿No has conocido tú? Que tuvieron un encuentro maravilloso con Cristo, que hubo una transformación en su vida y de pronto
Sus hijos pequeños querían de Dios, pero el padre no tuvo la capacidad y la consagración de llevar a sus hijos y de corregir las actitudes incorrectas y de hablar con ellos y de estorbar, hermano. ¿Sabías tú que el estorbar implica también un sacrificio? ¿Sabías que el estorbar el pecado de los hijos también implica un dolor? Implica una consagración, hermano. Y de pronto, como padres, no hicieron lo correcto, hermano. Y de pronto se cumple este texto, hermano. La paga del pecado es muerte. Y de pronto los frutos y los resultados, hermanos, son una mortandad espiritual en hijos que anteriormente habían buscado y habían también abrazado la fe de sus padres. Hermano, no podemos jugar y coquetear con el pecado. Y Salomón es un caso de ellos. Sansón, perdón, es un caso de ellos. Un hombre que fue llamado por Dios, pero un hombre que tomó a la ligera el llamado de Dios. Y si bien no voy a ir viendo cada uno de los puntos de Sansón, solamente me quiero basar en el capítulo 16 y ver ahí las consecuencias del pecado. Dice la Escritura en el capítulo 16: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hermano, la gloria de Sansón era su fuerza. Esa era su gloria, su gran fuerza, hermano. Pero estaba cegado. Había tenido el atrevimiento, hermano, de ir y de allegarse a una ramera, hermano. Después de que su corazón y su vida habían sido consagrados a Dios, vivía en unas tinieblas terribles, hermano. ¿Y cuál era su gloria? Su gloria era levantarse y demostrar que él estaba muy fuerte, pero su vida espiritual, hermano, estaba muerta. Estaba muerta. Ni siquiera veía lo que estaba cometiendo a su Dios, hermano. Solamente su jactancia era la gran fuerza que él podía tener. Continúa diciendo: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Y hermano, ¿qué era Dalila sino otra mujer, pues con la cual Sansón estaba pecando deliberadamente? Hermano, había una ceguera espiritual. Ahora estamos hablando, hermano, de un hombre que ya había sido casado. En el capítulo 14 te puedes dar cuenta de ello y puedes ver desde ahí, hermano, el corazón de este hombre, tomando mujeres no del pueblo de Dios, sino poniendo sus ojos y su corazón en personas que estaban ajenas, hermano. Esto hoy en día suele ocurrir dentro de las iglesias,
que los jóvenes se enamoran de gente que no está convertida. Y no hay una claridad espiritual para decir, bueno, mi vida depende de esto. Yo tengo que buscar a una mujer o tengo que buscar a un hombre consagrado que lo primero que me va a ofrecer es una vida en Cristo Jesús. Y muchas veces los jóvenes ponen su mirada en gente que no está rendido su corazón a Cristo Jesús. Y así estuvo Sansón. Y dice en el capítulo 14, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, hermano, de los enemigos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Su hermano Sansón estaba casado. Se había casado con una mujer que no tenía temor de Dios. Posteriormente, Sansón se va con una ramera. Y más adelante, Sansón va con Dalila. Hermano, aquí vemos cómo el pecado, poco a poco, hermano, va deformando y destruyendo el corazón de una persona que algún día tuvo una consagración a Cristo Jesús. Hermano, el pecado es como una gangrena que va deformando el alma, que va deformando los sentimientos, y que donde antes había paz, donde antes había amor, donde antes había una sonrisa, puede transformar y trastornar a una persona, deformándola, hermano, y quizá no deformándola físicamente, porque físicamente va a seguir siendo la misma, pero hermano, en el semblante, en las ideas, en la visión, en los deseos, hermano, el pecado destruye, hermano. El pecado trae muerte. Y donde antes había intenciones de obediencia, donde antes había intenciones de ayudar al prójimo, donde antes había intenciones de perdón, donde antes había intenciones de dar su vida a Cristo Jesús, ahora es totalmente lo contrario en una persona. Hay odio, hay rencor, hay avaricia, no hay perdón, el carácter se deforma, ya no hay una sonrisa, ya no hay un deseo de obedecer a los padres, hay un deseo de rebeldía y de ir en contra de todo lo que sea Dios o sea disciplina. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, hermano, es muerte, y deforma el alma, y deforma una persona. Y así fue Sansón, fue degradándose cada vez más, fue tomándose licencias, hermano, para tocar un cuerpo muerto, fue tomándose licencias para casarse con una persona que no tenía temor de Dios. El pueblo de Dios adoraba al Dios creador de los cielos y de la tierra, hermano. Los filisteos adoraban a Dagón. ¿Qué pasaría, hermano, cuando Sansón quisiera glorificar y acercarse a Dios y su mujer le dijera: no, vamos a glorificar a Dagón? Y el carácter y el corazón de Sansón, poco a poco, hermano, se fue degradando y se fue haciendo cada vez más miserable. Y finalmente, con esta mujer Dalila, hermano, los filisteos ven que ahí pueden acabar con el enemigo de Dios, hermano. Pero a veces nosotros no vemos, hermano, más allá.
Hoy platicaba con mi hermano y me decía: hermano, he estado en batallas, he estado desanimado y a veces me han venido pensamientos de decir: ya hasta aquí, me voy a apartar, ya no sé qué hacer, me siento desanimado. Y yo le decía: hermano, es que tú eres el representante de tu familia. No puedes tener un desánimo en tu vida y en tu corazón, porque tus hijos están poniendo los ojos en ti. Porque la iglesia ha puesto los ojos en ti como un hombre ejemplar, como un hombre que está luchando y que está siguiendo el camino verdadero. Y si tú te apartas, hermano, es como si tú dieses una estocada a los hermanos en el ánimo de la iglesia. No lo hagas, hermano. Agárrate de Cristo Jesús. Ven con Dios. Consagra tu vida a Cristo, anímate, que venga el gozo de la salvación y continúa adelante. Hermanos, nos hemos convertido en representantes de Dios. Y de pronto, si nosotros llegásemos a pecar, hermano, es como si publicáramos al mundo entero, hermano, a la gente que nos conoce, que el poder de Dios es corto, que el poder de Dios es insuficiente, que el poder de Dios no tiene trascendencia, porque yo, que algún día profesé amar a Dios, ahora me estoy regresando al pecado. Y Sansón no entendía eso, ¿no? Porque los filisteos no solamente veían a Sansón, ¿no? Ellos veían que la derrota de Sansón era la derrota del pueblo de Dios, ¿no? Y la derrota del pueblo de Dios también representaba la misma derrota de Dios. Y para ellos representaba, como dice aquí mismo la escritura, para ellos la derrota de Dios representaba la fiesta de Dagón, hermano. Y los impíos afuera, hermano, están esperando que nosotros caigamos. Los impíos y los familiares que no creen en Cristo están a la expectativa para decirnos: ya ves, te dije que esto era pasajero. Ya ves, te dije, no existe tal cosa que tú me decías de consagración a Dios. Hermano, representamos a Dios. Representamos al cuerpo, a la iglesia. Representamos al Señor Jesucristo. Sansón no lo entendía así, hermano. Y él pensó que coqueteando y jugando con el pecado podía seguir adelante. Y fíjate, este capítulo, hermano, es una muestra de cómo él jugaba con el pecado. ¿Cuál era la fuente de la fuerza de Sansón, hermano? ¿Era su cabello? No, hermano. La fuente de su poder físico, hermano, era la presencia de Dios, hermano. Ese era su poder. Pero él había estado coqueteando con el pecado y él sentía que de todas le iba a librar Dios. Pero no fue así, hermano. Y comienza Dalila como una mujer pues que no tiene a Dios, comienza a manipularle. Versículo 6 dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Versículo 7: y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Versículo 10: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrá ser atado? Y él le dijo:
Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ella y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y así sucesivamente, hermano. Sansón jugaba y jugaba y jugaba. Hermano, que no nos encuentre Dios así. Hermano, nunca nos vamos a librar del pecado si nosotros estamos jugando con él. Ningún ser humano, hermano, que ha querido jugar con el pecado y ha querido burlarse de Dios, saldrá bien librado, hermano. Nadie que desobedezca las palabras sabias de Dios, hermano, podrá levantarse y decir: pues a mí me fue mejor. No, hermano, tarde o temprano vendrán las consecuencias. Y la Biblia dice: y la paga será la muerte. Por eso, hermano, tenemos que consagrar nuestra vida a Cristo. Y yo entiendo, hermano, somos humanos y luchamos, y a veces tenemos momentos difíciles, y a veces tenemos momentos de prueba, y aún me atrevería a decir, hermano, a veces tendremos caídas. Pero, hermano, si nosotros vamos a Cristo y no permanecemos en ello, hermano, y no estamos jugando en ello, si nosotros nos acordamos de aquel pacto que hicimos con Dios, decir: Dios, ahora yo pertenezco a ti, y no jugamos con el pecado como Sansón, hermano. El pecado es deleitoso, hermano. ¿Por qué Sansón buscaba los brazos y el calor de mujeres, hermano? Porque el pecado es deleitoso, hermano. ¿Por qué Sansón se atrevía a estar jugando con el pecado y decir: a ver, pues ahora es esto, ahí está el secreto de mi fuerza? Le causaba un placer, hermano. Él se sentía todopoderoso con esa fuerza que Dios le había provisto y sentía que era lo más importante en su vida, hermano. No era lo más importante. Y finalmente, en el versículo 15, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya que me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón.
Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, llegó el momento en que la consecuencia vino. Y él pensó: pues de esta nuevamente me libraré. Me voy a levantar como las otras veces y voy a demostrar mi fuerza. Pero hermano, Dios había determinado que ya no más podía jugar. Ya no más Dios podía soportar lo que este hombre estaba haciendo. Y se apartó de él. Hermano, cuando nosotros hemos sido llamados a la fe, cuando nosotros hemos sido consagrados a Dios, hermano, nuestro llamado es un llamado santo, que tenemos que cuidar como lo más importante, como la perla más preciada de nuestras vidas. Que tenemos que estar, hermano, trabajando en ella, que Dios tiene que estar santificando nuestras vidas, que tenemos que estar creciendo en Cristo Jesús. Pero no podemos jugar, coquetear con el pecado. No podemos poner un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. No podemos estar todavía como cavilantes, queriendo probar todavía cosas del mundo. No, hermanos, si hemos decidido consagrar nuestras vidas a Cristo, tenemos que hacerlo con toda seriedad, con todo nuestro corazón. No sea que nos hallemos en la misma situación de Sansón y que un día pensemos que las cosas van a salir igual que siempre y ni siquiera nos demos cuenta que Dios se ha apartado de nosotros. Y hermano, aprender formas es muy fácil, lo hemos compartido. Aprender formas, aprender cantos, aprender textos, aprender lenguaje religioso, aprender liturgia, aprender todo ese tipo de cosas, hermano, es muy fácil. Pero no sea que lo hagamos como dice Corintios 13, hermano, como címbalos que retiñan, hermano, pero sin tener la presencia de Dios en nosotros. Porque si jugamos, hermano, como Sansón, lo que va a ocurrir es que la presencia de Dios se irá de nuestras vidas. Y Sansón lo tuvo que escarmentar. Y Sansón fue encadenado como el pecado es encadenado, hermano. Y Sansón quedó en tinieblas, hermano, como el pecado hace, hermano, a la gente. Quedan cegados, hermano, en tinieblas. Lo que antes ellos podían entender y ver, el amor que Dios había puesto en sus corazones, de eso ya no hay nada, hermano. A Sansón le quitaron los ojos, hermano, y lo ataron a un molino, hermano, haciéndole, hermano, que él hiciese la labor de las bestias, hermano. Y eso es lo que hace el pecado, hermano. El pecado ata, el pecado enceguece, el pecado destruye, hermano, el pecado trae muerte. Y aún cuando conocemos el final de este juez, hermano, que cuando fue llevado porque los filisteos estaban haciendo fiesta, ¿a quién, hermano? A Dagón. Después que los filisteos tomaron a Sansón, dice el versículo 23, entonces los principales de los filisteos
se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Hermano, era júbilo. ¿Cómo estaría el pueblo de Dios, hermano? ¿Cómo estaría Manoah? ¿Cómo estaría el pueblo de Dios? No creo que hubiese júbilo, ¿no? Pero los enemigos de Dios, hermano, se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón y para alegrarse. Y fíjate lo que dijeron, dice: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Hermano, cuando un cristiano cae, no solamente es un oprobio y es un dolor para el pueblo de Dios, hermano, es un grito de júbilo, hermano, para las huestes satánicas. Es un grito de júbilo, hermano, para aquellos que algún día les compartimos y que ellos no querían conocer del Evangelio y se burlaron, pero en su corazón quedó la semilla, y de pronto ven a él o a ese cristiano que algún día les compartió, que nuevamente regresó al pecado, hermano. Es como una voz de triunfo para ellos, hermano. Es un momento de regocijo, como diciendo: ya ves, nuestro Dios venció. Nuestro Dios es el que tiene el poder y el control de todo ello. Hermano, el final de Sansón es triste. A pesar de que él es llevado en ese momento a esa gran fiesta, donde dice que estaban los principales, ¿verdad?, de los filisteos, y que habían miles de personas en ese lugar. Y cuando fue llevado para que la gente se burlase y para que la gente se mofase de él, de su situación, y pudieran celebrar, decían: llamad a Sansón para que nos divierta, dice la Escritura. Qué oprobio, hermano. El juez, el llamado de Dios, el nazareo, hermano, de pronto es llevado ahí en medio de toda esa gente que estaba ofreciendo una fiesta a su Dios, hermano. Y ahí es cuando él clama, hermano. Algunos estudiosos de la Escritura dicen que él fue como una oración de arrepentimiento. Otras corrientes dicen que él no fue salvo. Hermano, eso solamente Dios lo sabe, hermano. Pero sin lugar a dudas fue una vergüenza para el pueblo de Dios, hermano. A pesar de que, yo recuerdo, hermano, cuando mi madre de pequeño me compraba estos cuadernillos para colorear, y entre ellos estaba la vida de Sansón. No, pues ponían a un hombre así, un hombre lleno de músculos, cargando estas puertas y llevándolas hasta la cima del monte, y lo ponían con la quijada después de que había acabado con los filisteos, y lo ponían en diferentes momentos lleno de fortaleza, hermano. Lo ponían como un héroe, hermano. Pero realmente Sansón fue una vergüenza para el pueblo de Dios, hermano. Y yo espero, hermano, que Dios haya tenido misericordia de él. Pero lo que yo veo, hermano, es un final tan triste, hermano, y un cumplimiento de lo que dice Romanos: la paga del pecado, hermano, es muerte. Y finalmente al joven que lo está guiando para que sea la burla de los enemigos de Dios, hermano, él le dice: ponme en las columnas que sostienen este edificio. Y ahí en su dolor él clama a Dios y le dice: Señor, dame nuevamente esas fuerzas que yo tenía para que yo pueda tomar venganza. Muera yo con los filisteos, dice. Y derrumbando aquel edificio murió mucha gente, hermano.
Dice la Biblia que murieron más de los que él había matado en toda su vida. Pero hermano, esa no era una gloria completa, porque él no había sido fiel al llamado. Hermano, Dios te hizo un llamado a ti y me hizo un llamado a mí. No lo ensombrezcamos, hermano. No lo tomemos a la ligera, no manchemos ese llamado. Luchemos fuertemente, hermano, para terminar la carrera. Esforcémonos, hermano, para serle fiel a Dios, para que la gente en nosotros vea un testimonio, hermano. Y verá hombres, hermano, que también a veces tenemos fallas y que también tenemos momentos difíciles, pero hermano, que nos vean fieles a Cristo Jesús. Que no tengamos algo, hermano, que les demos la oportunidad de que pisoteen la sangre de Cristo Jesús, hermano, de que hagan burla de Cristo, sino ofrezcamos a este mundo un testimonio, hermano, que ellos vean que hay un pueblo que ama a Dios, que Él es fiel, y que el llamado, hermano, que hemos tenido no es solamente de juego, hermano, no es temporal, de decir, ay, al ratito se le pasa ese primer amor, al ratito se le pasa esa fiebre espiritual. Yo he visto a muchos que regresan, no, hermano, que ellos vean una constancia y un crecimiento en Cristo Jesús, que ellos vean que hasta la muerte es nuestra fe, hermano. Que seamos fieles a nuestro Dios. Quiero terminar leyendo el libro de Hebreos, hermano, el capítulo 10. Dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí hace una comparación de la ley mosaica y dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pero después nos dice a nosotros, hermano, a los hijos del nuevo pacto, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, no es lo que queremos para nosotros. Y hermano, este no es un mensaje para que nos entre un escalofrío solamente momento. No, hermano, este es un mensaje, hermano, para que nos consagremos a Dios, para que sigamos luchando, hermano, en nuestra caminata, para que si hay cosas que hay que arreglar, arreglámoslas, para que si hay cosas que tenemos que dejar y estamos ahí, hermano, ¿qué puede ser comparable al amor de Cristo? Si nuestra vida ha sido rendida a Jesús, entonces, hermano, esa es la misión más importante que tenemos en esta vida. Y completa la otra que como ser humano tienes, hermano, y desarróllate como profesionista, como una persona que tiene un oficio. Haz tus negocios, haz tu vida, goza tu matrimonio,
trabaja y construye tu casa. Y esas son cosas de hombres y son cosas lícitas, hermano. Pero lo más importante es el llamado que Cristo Jesús hizo en tu vida. No lo dejes, hermano. No lo tomes a la ligera. Y no estoy refiriendo, hermano, si tienes un llamado de pastor, de misionero, de profeta, No, hermano. Tú y yo tenemos un llamado primeramente para hacer consagradas nuestras vidas a Dios. Para que nosotros guiemos nuestras familias a Dios. Seamos fieles, hermano. Marchemos en pos de Cristo Jesús para que podamos terminar la carrera, hermano. Y nos sea dada esa corona incorruptible, hermano, que Cristo ha preparado para los que le aman. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar haciendo la oración. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por la lluvia, Jesús, que a pesar de que es un momento de ruido para nosotros, Señor, si no existiera la lluvia, Señor, pues no habría, Señor, ese fruto de la tierra y ese paisaje tan hermoso verde que podemos ver en estos días, y no habría acumulación de este líquido vital para nosotros. Gracias por ello, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, gracias por tu salvación, Señor, porque en ello hemos encontrado gozo, hemos encontrado paz, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por tu cuerpo, Señor. Te rogamos que tu presencia sea con nosotros, que tú nos guíes y nos protejas durante esta semana de trabajo, de labores, y, Señor, que nosotros afiancemos nuestra caminata contigo, Señor, para hacerte fieles a ti, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, Dios les bendiga mucho. No olviden de anotarse en el calendario